Entrevista a Richard Ortiz, músico salvadoreño, baterista. ¿Cómo fue tu primer contacto con la percusión, con la batería? Porque vos ya tenés una trayectoria. Contame, ¿cómo fue tu primer contacto con los instrumentos, con la música? Mi primer contacto fue, déjame decirte, remontándonos hace ya ratos, en la década de los 90, era un quinceañero, pues. Y en ese entonces muchos amigos tocaban en orquestas, bueno, que eran un poco mayor que mí, ellos, ¿verdad? Y como se tocaban en orquestas y siempre me llevé con mucha gente que era músicos donde yo me movía. Y cómo se llama, y ahí fue las ganas, luego que en uno de esos conciertos que miraba yo a gente tocar, fue que conocí a mi maestro, pues, y que fue que tuvimos el primer contacto para llevar una clase, y las clases de batería y lo que es lo que es aprender un instrumento, pues. ¿De un solo te gustó la batería? Bueno, había intentado por guitarra, pero un amigo que tocaba guitarra y tocaba bien en ese entonces, él tocaba guitarra y yo le dije que quería aprender, ¿va? Y yo fui a una clase con él, ¿va? Pero aparentemente mis dedos eran bien duros, los de la mano izquierda. ¿Y cómo se llama? Y mi amigo trató de enseñarme lo que pudo, pero yo no pude, pues ahí desistí. Yo pensé que quizás la cantada o tocar batería iba a ser mi rollo, pues. Y al final fue la batería, pues, que fue lo que tuve más acceso y lo que más me llenaba, porque o sea se miraba bien chivo ver siempre un baterista que sobresalía, pues, en la banda. Eso. Y luego, ¿cuándo tuviste tu primera batería o cómo ya empezaste a tocar? Bueno, la primera batería fue una que mi papá me compró. Esa fue un regalo que me acuerdo que fue de los que más recuerdo de parte de mi viejo, de mi padre. Él me compró una Ludwig de fibra, de vidrio, como se llama eso, una batería que se ocupaba mucho en la época de los 70s. Y bueno, y como empecé a tocar fue con este grupo de los 90s que yo tuve muchas experiencias, que fue como un proyecto así proyecto joven, fresco, pues, y fue en una época posguerra, que fue con Bohemia, que fue que ahí donde fue lo que comenzó como te puedo decir, ahí empezó todo, pues, ya de trabajar ya en conjunto, pues, no solo yo por separado, sino que con un conjunto y con compañeros que estaban tras el mismo ideal, que era sonar bien. Con Mario Girola, a finales de los 90. Uh-huh. ¿En qué año fue que entraste a Bohemia? Yo entré en el 96, llegué por medio un amigo, el maestro de Mario en ese entonces de guitarra, que era Américo Villatoro. Él tocaba con mi maestro en la misma banda y le dijo que un tipo andaba buscando un baterista para un grupo, ¿verdad? Y me llegó el mensaje a mí por medio de mi maestro, pues, del maestro de Mario, y fue que nos coincidimos, ¿verdad? Que nos conocimos. ¿Y ya tenías la batería que te dio tu papá? Ya la tenía yo, pero Mario tenía su propia batería con la que se ensayaba en la casa de él cuando empezamos. O sea que tenía la batería de la banda y tenía mi batería también. Y bueno, en un país como en El Salvador, ¿vos crees que es fácil dedicarse al arte, a hacer música aquí? ¿Cómo te fue a vos? ¿Cómo haces? O sea, contame. En aquel momento, ¿verdad? Con la universidad también. Que cómo lidiaba con todo, ese es. Ok, sí. Bueno, fue una época que, bueno, estaba uno más joven, ¿verdad? Uno tenía muchos sueños, muchas ganas de probar la vida, pues. Y además habías estado en San Francisco viviendo, ¿verdad? Sí, tu infancia, y sí, te acababas de venir acá. Sí, yo viví un cierto tiempo de mi vida fuera en los Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, es cierto, y ya en ese entonces ya estaba yo bien establecido acá, pues claro, ¿verdad? Y como sea, pero en ese tiempo había muchas ganas de superarse uno en musicalmente, y también los estudios, pues, que siempre es lo que aconseja todo el mundo, pues siempre estudiar algo, pues, y tener la música siempre a la par, pues, o trabajar y tener la música siempre, pues, es lo bonito de esto, pues. Y cómo se llama, y en ese entonces era más fácil porque uno estudiaba, tenía la banda, y tenía quizás su trabajo ya uno también, ya que hay gente que también desde muy joven trabaja, pues, y cómo se llama,
Porque la música es disciplina, no es así como se dice, cualquier gente, cualquier vago, no, la música es perseverancia, es disciplina. Para empezar a tocar en Bohemia, ya que era una banda ya establecida, ¿tuviste clases o vos ahí improvisabas en tu casa? Todo fue, fíjate que todo fue gracias a que tuve buenos compañeros y buenos maestros, pues, o sea, los cuales me enseñaron todo lo que yo sé, pues, de ahí fue que uno crea un lazo muy importante con la comunidad, cuando son la comunidad de músicos. Sí, o sea, todo fue muy bueno, pues, o sea, todo fue muy bueno desde el principio, porque yo empecé con clases, pues, tuve que inscribirme en una academia donde daba clases el maestro Caito Carrillo, que él era el que andaba tocando jazz en esos días en la Luna bien seguido también, ¿verdad? Es una época muy bonita de los 90s, y ahí empecé clases con técnica, pues con técnica. Las clases eran por escrito, por notas musicales, o sea, no, sin notas, pero en batería, solfa en batería, pues mejor dicho, la solfa en la batería. Y así nos fuimos y nos metimos en el rollo porque es un mundo muy bonito, pues, lo que es aprender a tocar un instrumento. Yo hubiera deseado yo he querido empezar desde más chico, porque hoy por lo general unos chicos que ya quizás como a los 8 o 7 años ya empiezan clase, y ya cuando tienen sus 15 años ya son unos buenos músicos que pueden hasta vivir de la música, pues es lo bueno, pueden mejorarse, ¿verdad? Porque cuando uno está chiquito están las ideas más frescas, pues. Y bueno, vos entraste también después a tocar con Yolocán Bahita también, que es un grupo con una gran trayectoria, y grabaron un disco. Sí, en verdad que sí. A Yolocán Bahita, sí, yo eternamente son buenos amigos míos. Toqué con ellos por un cierto periodo de años, o sea, tuve la dicha de haber grabado un disco con ellos. Pero eso fue en el año 99, principios del 2000, algo así fue, en esa época. Y sí, ¿no? Y con ellos muy buenas experiencias, pues conocí muchos músicos que fueron del Yolocamba, o un bajista que estaba antes, por ejemplo. Ya después, o sea, muchos músicos que fue una bonita experiencia con ellos, pues. ¿En qué otros grupos has estado a partir de mediados de los 90s? ¿Qué más pasó a través de la música en El Salvador? Bueno, yo tuve el privilegio, pues, de estar en varios proyectos. Que el proyecto quizás más conocido fue con Bohemia, que fue que grabamos un disco, y ese disco, bueno, fue sonado en las radios, pues, lo cual nos alegraba mucho eso a nosotros en aquel entonces, ¿verdad? De ahí también toqué con Clandestino 10-4, que es una banda ya a finales de los 90, que fue un proyecto muy bonito. Toqué con Signo Azul, y con ellos sí hice un par de grabaciones también. Y hay muchos proyectos que ahorita no sé, son tantos, o sea, no son que sean tantos, ¿verdad? Eso es lo que fueron varios, porque había muchas ganas de trabajar con mucha gente al mismo tiempo, ¿verdad? Uno estaba más jovencito y todo eso. Y bueno, fueron varios proyectos muy bonitos, pero yo creo que eso en los 90 sí fueron como los principales. Ahora, a partir de estos años, todos estos años. Bueno, a través de estos años han pasado un montón de proyectos muy buenos, pero no ha habido un proyecto quizás como de música original. Sí, eso me llamaría mucho a mí la atención, porque más que todo ha tocado me han tocado proyectos de tocar covers, lo cual no le veo nada de malo, o sea, siempre uno disfrute lo que hace, pues, y estar en contacto con la música es magnífico, pues, y creo que, bueno, yo grabé, fue hace un año que grabé un par de canciones para un disco de Joel Barraza, quien es un tremendo guitarrista, muy conocido en el ambiente del jazz acá, del jazz fusión. Joel Barraza, sí, él es muy bueno, y ese proyecto fueron de los más recientes, en estos días. Pero siempre, pues, la cosa en todo caso es estar en contacto con la música, estar en contacto con el instrumento y con la gente. ¿Vos crees que fue interesante la época de los 90s o mediados del 2000 para la música, el rock alternativo o el jazz?
Sí, yo creo que fue muy importante. Creo que de hecho había mucho apoyo al artista nacional en esos días, en los 90, me acuerdo yo que hacían festivales de rock muy seguidos, y no solo de rock, sino que había hasta de hip hop y todo. O sea, era como un movimiento pues que se le daba mucho apoyo. Las canciones sonaban en la radio, habían festivales, mucho apoyo, pues que fue en ese entonces que todas las bandas estábamos bien unidas, pues. Pero luego creo que fue cuestión de que todo el mundo se fue haciendo quizás un poquito más viejito, más responsabilidades, unos compañeros ya tenían familia, pues, y toda la cosa, pues, y poco a poco fue desapareciendo ese movimiento que tuvimos en esos días del cual tú me estabas preguntando. Y bueno, a partir de toda tu experiencia, ¿cómo podrías definirte qué puede ser, cómo es ser un músico aquí en El Salvador, así como vos? ¿Cómo es sí, ser? En pocas palabras. Bueno, ser un músico aquí en El Salvador, uno siente un gran orgullo de representar el país cuando se amerita a veces, ¿verdad? Que uno viaja y le pregunta a uno de dónde sos, del Salvador, ¿verdad? Es muy bonito eso. Como también es muy bonito ser parte de una cultura, pues, o sea, porque la música es arte, pues, la música es arte, la música es cultura, y ser poco diferente, pues eso es una sensación muy bonita, ser diferente en eso, porque uno tiene un arte que ofrecerle a la gente, pues algo que uno tiene y que tuvo que aprender, y con eso servir un poco a la comunidad, o sea, servir al prójimo, servir como a uno mismo, ¿verdad? Yo podría decir, porque uno es una gran felicidad también disfrutar de un concierto, pues tocándolo o oyéndolo, pues, pero casi sí, pues, o sea, casi es lo principal, pues, que es muy difícil a veces ser músico en El Salvador, porque no sé, es muy difícil solo vivir de ser músico. Se tiene que tener un trabajo, lo que le dicen a uno, hasta los maestros de música le dicen a uno, no papito, le dicen a uno, usted la musiquita téngala, va, pero tiene que tener su trabajito aparte para que le dé las dos vainas juntas, porque solo de músico está bien difícil, o sea, pero no imposible, pues muy difícil, pero no imposible. Entre más espacios hayan, pues entre más la gente se involucre en el arte, yo creo que por ahí se puede llegar a mejorar, pues, el tipo de vida para un músico salvadoreño. Sí, claro, y también no puedo quedar sin preguntar por qué te inspira tanto Jim Morrison. Fue como que todo al mismo tiempo, pues, que estaba uno en etapa como que de adolescente. Uno escucha la música, y la música que yo escuchaba era música vieja y todo ese rollo, pues, y fue de las bandas que más me gustaban cuando yo estaba en esa edad, pues. Pero bueno, sí, es un rollo, pues, o sea, es más, yo he tenido chance de a veces cantar los tributos en La Luna, cuando estaba el espacio de La Luna, Casa y Arte abierta todavía. Y así fue, pues, y creo que es más que todo eso, pues, como de mis bandas favoritas, podría decir. No es solo la imagen de Jim Morrison, sino que sea la música en general, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, en una palabra, ¿qué es una batería para vos? Movimiento. Pero más que todo, al fin y al cabo, creo que es tiempo, porque es lo que hacemos, el tiempo.